Buenas noches, señoras y señores. Aquí comienza un nuevo programa de los servicios informativos de la Televisión Autonómica Asturiana. La otra arista es fundamentalmente un espacio para el debate. Cada miércoles a esta hora hablaremos con varios invitados de un tema de interés general. Hoy comenzamos con la vivienda. No estamos ante una crisis de la construcción. No van a aparecer las casas de la noche a la mañana. Varios promotores no se van a animar a desarrollar de repente 1.500 viviendas. Que ha existido demanda siempre y va a seguir existiendo demanda. O sea, no hay construcción y toda la segunda mano se acabó. En el 2008 se vio lo que pasa cuando construyes por encima de la demanda. Estamos ante una crisis del acceso a la vivienda. No crecen de los árboles, cada año da una remesa. 200, 300, 100, 50, que vayan, digamos, saliendo constantemente al mercado. Hay mucha demanda en determinados sitios y en determinadas zonas, y ahí es donde no hay oferta. Hace 2 años que se vendió de todo. La recuperación de 1 millón de viviendas públicas en todo el Estado español, de viviendas vacías. La vivienda en España sufre lo que podríamos decir un problema de doble carestía. Hay poca disponibilidad en el mercado y la que hay es cara. Les ofrecemos 3 cifras. Un dato reciente del Colegio de Registradores de la Propiedad. El precio medio de la vivienda en España alcanzó al final de 2024 su máximo histórico, muy por encima del que tenía en 2007 en pleno boom inmobiliario. La subida en ese periodo, el 12,5%. La falta de vivienda se nota especialmente en el mercado del alquiler. Según la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, desde la pandemia, la oferta de vivienda para alquiler en España ha caído casi una tercera parte, un 27% en los últimos 4 años. Y consecuencia de esto ha sido la subida de los precios. Hoy, según admite el Gobierno del Principado, los inquilinos asturianos tienen que destinar esto, el 42% de su salario, a pagar sus mensualidades. Es un problema general, pero que golpea especialmente a los jóvenes. Están medio derruidos, igual son muy caros, necesitan una reforma. Me tengo que vivir con 10 personas en un solo piso por el tema del alquiler. No podemos ahorrar, eso seguro. No podemos seguir viviendo con una balda para nuestra comida en la nevera. Tienes que tener un ingreso muy alto para poder encontrar algo decente. Un armario en la cocina y un burro en la habitación para toda nuestra ropa. Y como que montándome una película en la cabeza y cuando vaya a alquilar... Ahorrar para luego comprar una casa, eso es imposible. Veo los precios y digo, bueno, a ver, algún día se podrá. Pues para hablar de vivienda hemos invitado a nuestra mesa de debate a 3 personas que conocen bien la situación del mercado, el problema social que supone la falta de pisos y la importancia que tienen las políticas públicas en la búsqueda de soluciones. Un empresario, un sociólogo y un exdirector general de vivienda del Principado. Gracias a los 3 por venir y muy buenas noches. Buenas noches. Y yo les planteo como primera cuestión, ya que hablamos de un problema tan amplio, que me digan cuál es, a juicio de ustedes, de esa amplitud, lo más grave del problema de la vivienda en España. Joel García. Bueno, yo lo definiría con 4 o 5 cosas que creo que son las que más están influyendo. La primera, no hay una política de vivienda desde hace muchos años. Creo que la hay que hacer, a largo plazo. Creo que no tiene que estar expuesta a cambios de color político. El segundo problema que veo es el suelo. Desarrollar un suelo es una misión imposible. Otra de las cosas que creo que está generando una distorsión, sobre todo en el precio del alquiler de la vivienda, son los pisos turísticos. Tienen que estar regulados, no hay ninguna duda sobre eso. Y luego, pues la poca seguridad que hay para el propietario del piso para que alquile, ¿no? Ahora hacemos propuestas o vamos a hacer propuestas nuevas desde los gobiernos, pero realmente si tú das seguridad a quien es el dueño del piso de que va a cobrar o de que no le va a quedar ahí de ocupas, pues yo creo que también los pisos que están cerrados se alquilarían con más facilidad y aumentaría la oferta.
Jacobo Blanco, ¿cuál es el principal problema o los principales? Bueno, yo creo que estamos ante una especie de tormenta perfecta del mercado del suelo. Por una parte, tenemos el alquiler de viviendas turísticas, que parece que no, claro, se mide muchas veces sobre el total de las viviendas, pero si miramos sobre las viviendas, por ejemplo, que se vendieron el año pasado en Asturias, que son unas 15.000 viviendas aproximadamente, nuevas y digamos, y usadas, 1.800 aproximadamente, según dice el INE, son viviendas de alquiler turístico, es decir, una parte importante del mercado de la vivienda. Segundo, tenemos el mercado destinado a personas que no viven en Asturias, es decir, tanto inversores como gente que compra vivienda turística para, o sea, para pasar de temporada, ¿no? Segunda residencia. Y eso viene a suponer otro cuarto de la demanda de vivienda en Asturias, ¿no? Y después tenemos el resto de la vivienda, que por una serie de elementos, de factores, lo que está haciendo es, digamos, subir de precio, porque nos encontramos con un tercer elemento, que es además también el crecimiento de la población. O sea, de repente nos han llegado en los últimos 2 años unas 15.000, 20.000 personas que vienen mayormente del extranjero, también del resto de España, y Asturias se ha puesto a crecer, con lo cual, digamos que tenemos un problema de demanda recalentada de tres aspectos de la demanda: las turísticas, la segunda residencia y los nuevos residentes, más luego la gente que quiere cambiar de vivienda, están compitiendo por un mercado de vivienda que, sin embargo, no responde a sus expectativas. Es decir, las viviendas que se construyeron nuevas el año pasado en Asturias fueron 1.800, se parece, aproximadamente. Creo que anda por ahí más o menos, las viviendas nuevas. Y las viviendas usadas, pues son las que son, y muchas de ellas no están en los sitios donde tienen que estar. Por lo tanto, o que tienen que estar, que es donde demanda la gente que estén. Por lo tanto, nos encontramos con unos desajustes muy fuertes que hacen que, digamos, la vivienda sea cara y mucha gente no pueda comprar vivienda. La gente joven, los inmigrantes que están llegando a España, a Asturias, no pueden comprar vivienda. Por lo tanto, lo que hace falta es una política de vivienda que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Curiosamente, tenemos que recordar que el derecho a la vivienda es una obligación, digamos, de las administraciones públicas, una directriz política, me parece que se llama en la Constitución, digamos, facilitar vivienda asequible. Y en este momento, ese mandato constitucional, y curiosamente casi desde el que se promulgó la Constitución, no tiene vigor en España. La Constitución de viviendas, hasta hace 1 año o 2 años, estaba bajo vivienda pública o vivienda protegida, está bajo mínimo en España, con lo cual nos encontramos con un problema de recalentamiento de la demanda y de, digamos, estrechez de la oferta, ¿no? Don Juan Fernández Pereiro, usted fue director general de Vivienda. Muchas gracias y buenas noches de nuevo. Yo creo que hay, según lo que se viene hablando y tratando el problema como un aspecto desde el punto de vista en 3 órdenes, yo diría: territorial por un lado, social por otro y económico por otro. Y además es un aspecto que tiene que ver mucho con el alcance que tiene y el desarrollo que tiene, que es estructural. Esto ha tenido además algunos hechos más recientes de agravamiento, a partir de una crisis vivida importante desde los tiempos del 2008, donde hubo una gran burbuja inmobiliaria, pero también porque después hubo otros fenómenos acaecidos para que hayan introducido dificultades en un problema que se ha venido agravando, por lo tanto, en los últimos tiempos, y es la falta de acceso a la vivienda por aquellas personas o aquellas familias, especialmente la formación de hogares, los jóvenes, que tienen más dificultades en acceder a la vivienda. Por lo tanto, aquellas políticas públicas deben de ir orientadas precisamente a que, además de que en el sector, desde el punto de vista económico, haya una actividad promotora y constructora, permitan, con vivienda protegida, con vivienda social, introducir cuotas de oferta para poder acceder a aquellas familias, a aquellos jóvenes que no tienen fácil el conseguir un hogar hoy en estos tiempos y con grandes dificultades económicas, también con otro aspecto que antes, en otro tiempo, era más suave, digamos, que era la relación salarial con el precio de la vivienda. Por lo tanto, esto también ha ido agravando en los últimos tiempos la brecha de los salarios respecto del precio, y la brecha del precio del salario joven respecto al salario medio también ha agravado para estas franjas de población todavía más. Pero decía territorial porque las viviendas no se fabrican como los coches, lo decía el presidente de la CAC. Tienen una componente territorial urbana, necesitan un suelo que la soporte, necesitan una ejecución de actuaciones urbanísticas que permitan el alojamiento y la ubicación de aquellas viviendas que van a ser unas libres, otras protegidas y otras de cesión para conseguir viviendas públicas de promoción, para tener hoy lo que se permite una falta, aparece una falta de oferta que necesita, sin perjuicio de que se hayan introducido o desviado aquellos productos vivienda a otros mercados menos aconsejables o menos necesarios desde el punto de vista de aquella vivienda necesaria, aquella vivienda asequible. Y por contextualizar bien, cuando hablamos del problema de la vivienda en Asturias,
¿Estamos hablando de un problema más grave, menos grave, igual que en el resto de España? ¿Estamos aquí un poco mejor que en el resto de España o peor? Hombre, yo creo que no es comparable con una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona o Valencia, pero sí que se empieza a ver que hay problemas, ¿no? Problemas de precios, problemas de encontrar una vivienda, sobre todo en alquiler, yo creo que para comprar, bueno, todavía puedes encontrar. Pero sí, yo creo que el problema empieza, bueno, de hecho hemos empezado a hablar de ello, ¿no? Entonces es palpable que existe un problema en Asturias. Soluciones muchas. Ya podemos abordar alguna de ellas a lo largo de esta noche de debate. Han hablado también de la política, en concreto de la falta de política de vivienda. ¿Les sorprende que no sean capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo en un tema tan trascendente como este? Me parece que, vamos a ver, la vivienda, como estaba diciendo, es un derecho consagrado en la Constitución. Es una obligación, digamos, de las administraciones públicas el proporcionar o facilitar la adquisición de viviendas asequibles, ¿no? Vivienda digna, dice la Constitución. Ahora bien, claro, el problema que nos encontramos es el de que, primero, las políticas de vivienda pública o de otro tipo no se han llevado a cabo durante los últimos años, fueron muy, digamos, poco activas. Yo creo que incluso desde hace 30, 40 años no son demasiado potentes, ¿no? En los últimos años, además, nos estamos encontrando con que en Asturias, por ejemplo, en el caso concreto de Asturias, tenemos está llegando una población, digamos, cada vez, inmigrante, con unos salarios que vienen a ser la mitad aproximadamente de los salarios que tenemos los asturianos. Y los jóvenes han perdido poder adquisitivo creciente, que son los principales demandantes de vivienda, la gente que llega nueva y la gente joven, que son los que tienen que emanciparse, nos encontramos con que también tienen que pagar en torno a un 50%, lo estamos viendo ahora, de su salario en adquirir una vivienda o en alquilar una vivienda. Es decir, estamos ante situaciones que, de todas formas, en cualquier digamos, manual, aparecería como situación de tensión económica. Todo lo que sobrepasa un 30 y tantos % de la renta disponible se supone que es un problema para adquirir vivienda. Y en este momento estamos diciendo que dos segmentos, la población joven y la población adulta, la población inmigrante, tienen problemas para adquirir vivienda. Por lo tanto, si el mercado es incapaz de satisfacer ese tipo de necesidades, lo lógico será pensar en que tiene que haber una iniciativa pública que de alguna forma de satisfacción a esas necesidades. ¿Cómo? Con vivienda pública directamente, probablemente con vivienda, con soluciones público-privadas, también puede ser la situación. Habrá que ser pragmáticos y ver exactamente cómo respondemos ante esa demanda que no está satisfecha en este momento porque el mercado no puede satisfacerla. Por lo tanto, yo creo que la política pública de vivienda debe ponerse en marcha rápidamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Claro, como decía antes Juan, tenemos el problema de que, claro, las cosas van muy despacio. Desarrollar un plan general, desarrollar un suelo, desarrollar la legislación, hace que haya una burocracia acumulada enorme que impida desarrollar correctamente o rápidamente esos suelos y esas viviendas. Probablemente los constructores nos dirán, si tenemos suelo, hacemos viviendas rápidamente, incluso a lo mejor podemos hacerlas muy rápido si las hacemos prefabricadas, cambiando las formas de construcción, hacerlas más rápido. Pero el problema es la producción de suelo. En este parece que hay un embudo en la producción de suelo que impide el desarrollo de vivienda, y concretamente en Asturias, donde la situación es intermedia. No es ni tan mala como en Madrid, donde se habla del 100% del salario de los jóvenes para comprar vivienda, ni tampoco estamos en la España vaciada, en Zamora, en Salamanca o en Lugo, donde es un 20 y tantos % de la renta, en término medio, que es el 50% aproximadamente, la mitad del salario de un joven o de una persona inmigrante para comprar una vivienda. Señor Fernández Pereiro, usted fue director general de Vivienda. ¿Está de acuerdo en que falta política de vivienda ahora y antes? Este año el Gobierno del Principado tiene un alto presupuesto para vivienda. Yo creo que ha hecho un esfuerzo notable en afrontar un problema que tiene a través de una dotación presupuestaria de importancia para tratar este asunto. Desde el punto de vista de que Asturias sea diferente a otros territorios, el problema es a escala y lo viene siendo también para que sea equiparable a muchos que son análogos en el norte de España, pero también pensando en que el destino de estas viviendas que se promueven hoy tienen un destino de compradores o adquirientes que son
que tienen capacidad, que son distintos a los que necesitan vivienda, y dejan fuera en ese mercado segmentado a aquellos otros que están teniendo dificultades para acceder a la vivienda. Se habla del alquiler, se olvida más la compra desde el punto de vista de los adquirientes también en compra-venta para poder tener aquel primer acceso a la propiedad, aquella posibilidad de que tuvieran una subvención directa a la compra a la población joven, aquellas medidas que pudieran incentivar todavía más en consonancia con que el sector promotor-constructor destinase parte de su producto a esta vivienda protegida, o vivienda social, o vivienda que tuviera algún destino para estas familias necesitadas y sobre todo que tengan su primera vivienda, el primer nivel de ingresos más bajo, bajo medio, y que tienen una posibilidad con una formación de hogares, como decía antes. En Asturias lo que tiene que hacerse es darle una continuidad a estas políticas que se basan en el suelo, como es sabido. Hay una promoción de suelo tradicional en Asturias que ha servido para hacer 25.000 viviendas a través de SOGESA, suelo disponible, de las que 15.000 son protegidas. Esto hay que volver a hacerlo. Por lo tanto, si se ha dejado de hacer, pues inevitablemente las viviendas tienen que ubicarse en una localización. Es verdad que se ha demonizado mucho todo este asunto del suelo, del hormigón, del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, para volver a empezar otra vez. Por lo tanto, conviene no abandonar del todo aquellas tendencias que son necesariamente provocadoras de oferta. Por lo tanto, aguantar esta, incluido el suelo y el suelo urbanizado, no con el planeamiento solo, no con los planes, no modificando la ley para hacer planes, no, ejecutando actuaciones urbanísticas, gestionando suelo, urbanizando suelo y esperando. Por lo tanto, de esa forma se aguanta el precio, se sostiene el mercado y de esta forma permitirá también tener oferta en un sector promotor que lo ha pasado también muy mal, por cierto, con esta crisis. Asturias ha reducido considerablemente la capacidad promotora de muchas empresas y por lo tanto tienen que volver también a reconfigurar una capacidad promotora para este acuerdo público-privado del que también se nos llena la boca hablando de él y que conviene también saber exactamente a qué se debe, qué hay que hacer exactamente para esto, ¿no? Si son regímenes concesionales, como puede ser el que se ha puesto en marcha ahora a través de una nueva promoción para Gijón o en Lugones, o saber exactamente qué queremos hacer para fijar un precio tasado a las viviendas, limitado, asequible en definitiva, y que en otros tiempos ya hubo. Desde los tiempos de las casas baratas de los años 20 del siglo XX hasta las casas de vivienda de protección oficial, hasta las viviendas de precio tasado más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo del programa vamos a ofrecerles algunas de las cifras, algunos de los datos a los que nos hacemos referencia en este debate, y el principal de ellos, o uno de los principales, es el que tiene que ver con los precios de la vivienda. Ya les hemos dicho que están en máximos históricos o se acercan a esos máximos históricos, tanto en la vivienda para alquilar como la vivienda para comprar. Olaya, tú tienes los últimos datos publicados. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a repasar esos dos datos de alquiler y de compraventa. Vamos a empezar con los de alquiler porque ahora mismo aquí en Asturias esos precios están en máximos históricos. Esto es lo que se paga por metro cuadrado en Oviedo, en Gijón, Avilés, Castrillón, Siero, Langreo. Vemos que oscila entre diferentes precios, 9,9, 6,7 en el caso de Langreo. Lo hemos trasladado para hacerlo más sencillo de entender a un piso de 3 habitaciones como este, 80 metros cuadrados. Esto significa en Oviedo, por ejemplo, un alquiler mensual de 800 euros. En el caso de Avilés, este piso hipotético costaría 648 euros. Son datos de Idealista que, aunque no sean oficiales, sí nos parece que son representativos. Hay que tener en cuenta que Idealista es el mayor mediador de alquileres del país y además no suele haber diferencia entre los precios de un anuncio de alquiler y el precio que realmente se paga. Para ver los precios de compra nos remitimos a los datos de los notarios, por quienes pasan la firma de compraventas. Al comienzo del programa nos referíamos también al de los registradores en España, ahora tocamos notarios en Asturias. Según el último dato de noviembre, el precio del metro cuadrado está en 1.333 euros. De manera que ese piso ficticio de 80 metros cuadrados costaría 106.640 euros. Ojo, porque este precio es una media de toda Asturias, es decir, una media que tiene en cuenta desde las calles más céntricas y los pisos más lujosos hasta, bueno, pues esos pisos y casas en los pueblos más apartados de la región. En este caso, en el de las compraventas, no estamos en máximos, según los notarios, pero sí estamos en los precios más caros de los últimos 11 años. El pico de precios lo encontramos en el año 2008, 140.000 euros, un poquito más, 140.000
400 euros. Coincide además ese año 2008 con el año del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces ese piso hubiera costado 140.400 euros, como decimos, Nacho. Gracias, Olaya. Pues una de las cosas que nos llamó la atención preparando este programa es la disparidad de cifras, porque yo decía al principio del programa que según los registradores estamos en máximos históricos, los notarios dicen que estamos muy altos, pero no es máximos históricos. A veces, como periodista, no sé si ustedes como expertos en el mercado echan de menos estadísticas tajantes, estadísticas más claras, más que sirvan para trabajar y para tomar medidas de acuerdo a cifras lo más ajustadas a la realidad posible. ¿O es que simplemente, según cómo se mida, salen unas cifras y no otras? Bueno, hay que hacer la media, yo creo, de lo que dice uno y de lo que dice el otro, y con eso sabes que más o menos ha subido. Tampoco hay que ir al céntimo, ¿no? Lo que está claro es que el precio sube porque hay una legislación muy farragosa en el suelo, que lleva muchísimo tiempo desarrollar un prado en algo edificable. Antes señalaba Juan Pereiro por bueno, pues con lo que hay que hacer con la empresa pública del suelo, que creo que lo que ha dicho es que hay que ponerla a funcionar cuanto antes. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos que ese suelo esté a disposición para que no haya estos problemas que estamos teniendo ahora mismo. Luego la legislación que existe a la hora de desarrollar una vivienda, porque ha cambiado también mucho, se ha endurecido mucho, se ha puesto una normativa para todos nos hemos puesto muy exquisitos, ¿no? A la hora de construir, y todo tiene que ser perfecto, todo tiene que tener las mejores medidas medioambientales. Estamos en eso y eso todo sube el precio. Y luego el tema de la mano de obra. El tema de la mano de obra, ahora mismo tenemos también un problema muy importante con la mano de obra, que de alguna manera desde la patronal hemos intentado solucionar y estamos hablando con otros países para solucionarlo, pero cuando hay una fuerte demanda de construcción y no consigues pues el personal, al final quien entra en el sector pues no produce lo mismo, tardas más en construir, los precios se encarecen. Bueno, todo eso está influyendo muchísimo en eso que acaba de contar Olaya, ¿no? ¿Están de acuerdo en que hay margen para reducir la burocracia en un mercado como el de la vivienda, una administración como la del suelo? Yo creo que se puede reducir la burocracia, aunque no soy experto en derecho administrativo, pero todos los operadores con los que se habla, todos dicen que es complicadísimo. Además, gente, tenemos planes generales que están un poco obsoletos, digamos que no prevén tampoco, digamos que a veces que contemplan grandes superficies de suelo a desarrollar en vez de ámbitos más pequeños. Y luego lo que sí me parece es que también la legislación sobre alquiler, que es otra parte también, porque tenemos la parte, digamos, de la oferta que puede existir, pero la oferta que ya existe y que a veces no está en el mercado. Hemos visto que se ha reducido un 27% la oferta de vivienda de alquiler, justamente cuando más demanda hay. La población inmigrante en Asturias, un 70% vive en alquiler, en régimen de alquiler. Por lo tanto, yo creo que el régimen de alquiler, y tenemos ocasión de hablar de ello seguramente a lo largo del programa, está desincentivando la legislación de alquiler, está desincentivando la puesta en el mercado de vivienda que debería estar ahí, porque en principio no hay nada más caro que tener una vivienda cerrada, y sin embargo se ha conseguido que haya gente que prefiere tener una vivienda cerrada o destinarla al alquiler turístico que no dedicarla, digamos, a alquilar a un particular para un uso residencial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habrá que ver cómo se puede aliviar toda la carga burocrática que conlleva el desarrollo, la tramitación administrativa que conlleva el desarrollo de suelos, pero también tenemos que pensar en una legislación de arrendamientos, digamos, que sea más incentivadora, que anime más al propietario de la vivienda y no que le desincentive. ¿Cree que protege más al inquilino que al arrendador? Yo creo que hay que buscar un equilibrio ahí, ¿no? Y además hay que el que tiene el propietario de la vivienda, que además estamos hablando, cuando hablamos de propietario, no estamos hablando de fondos buitres, la inmensa mayoría de las viviendas en España son de pequeños propietarios, de gente que tiene una o dos viviendas heredadas de una tía, de un abuelo, de no sé qué y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de ese mercado, hay mucha gente que está percibiendo que alquilar una vivienda puede ser complicado, puedes meterte en complicaciones futuras. Por tanto, yo creo que tienes una legislación que simplifique
el régimen digamos, la expulsión de la persona, o la expulsión o digamos, la rescisión del contrato de alquiler cuando hay un impago o algo así por el estilo, cuando un impago sobre todo voluntario, y segundo que además, digamos, que también proteja al inquilino en el sentido de que los contratos tengan una cierta duración. Yo creo que hay que buscar un equilibrio ahí, eso es un tema muy técnico, y además también entra también en las percepciones por parte de los dos actores, de los arrendatarios y de los arrendadores, ¿no? Y yo creo que habría que dar una vuelta. Yo creo que no es el mejor que hay en este momento, ¿no? Juan, alguna reflexión más. Todo se puede mejorar, qué duda cabe, pero la regulación es necesaria y siempre será garantista. Por lo tanto, vivimos en una situación que cada vez nos lleva más a un marco regulador. Incluso estamos dentro de la Unión Europea, como es bien sabido, que por cierto tendrá que hacer también su política de vivienda en este nuevo periodo para dotar de recursos presupuestarios, porque aquí también fundamentalmente es el problema. Aquí hace falta dinero, fundamentalmente dinero, para reparar, para rehabilitar, para poner ascensores envolventes en edificios existentes, etcétera. Pero debe hacer una intervención mucho más profunda de rehabilitación y de reforma de barrios y de cascos históricos, además del crecimiento de nueva planta. Por cierto, esto se ha demonizado en los últimos tiempos, hace tiempo, y parecía que la ciudad no debía de crecer y solamente debía crecer sobre sí misma. Las dos cosas, debe de crecer sobre sí misma y debe de crecer de nueva planta en aquellos intersticios que todavía hace falta ejecutar. Con gestión seguramente más que con planeamiento, porque los planes están en sí mismos ya configurados y la ciudad tiene hoy una morfología y una existencia que hay que preservar y por lo tanto una nueva planta debe de crecer, como no, en espacios densos, densificados y compactados, pero debidamente habitables y por lo tanto eso es una labor también de gestión urbanística y eso hace falta para que luego las viviendas estén bien ventiladas, edificación abierta, con espacios comunes, con equipamientos al servicio de los ciudadanos, etcétera, y eso se ha conseguido en los últimos periodos en Asturias, perfectamente a la vista está, en la ciudad de Oviedo, en la ciudad de Gijón y en otras ciudades más pequeñas, según la escala, como decimos. Pero también la vivienda es costosa de producir, de fabricar. Eso lo decía, tiene un coste de ejecución cada vez más alto, por el mero hecho del encarecimiento de la mano de obra, de los materiales, la crisis de la pandemia, etcétera. Hoy cuesta hacer una vivienda, digámoslo, ¿cuánto cuesta hacer? 80 o 90.000 euros una vivienda. Además hay que ponerle el suelo. La vivienda cuesta mucho dinero producirla y no hay un utilitario, no hemos acertado todavía con una construcción más barata y asequible para que el precio final sea más cercano a las posibilidades de la población que tiene niveles de ingresos medios o medios bajos. Por lo tanto, ahí es donde tiene que entrar también, una vez más con dinero, la administración pública para poner al servicio de estas poblaciones, de estas sociedades con necesidades de vivienda por un lado y con ingresos medios bajos, población que necesita vivienda social, vivienda de promoción pública y vivienda de protección oficial. Hoy se abre una vía con la nueva configuración de la tipología de viviendas dotacionales, que es una forma que ha introducido la nueva ley, para llevarla a algunos suelos de promoción pública con esas características, porque a falta de suelo puedan también algunos de estos emplazamientos servir para viviendas dotacionales. Sean o no dotacionales, sean viviendas protegidas, en cualquiera de los regímenes de protección, debe de atenderse a este producto necesariamente, porque es un producto que es caro, pero que con las medidas para atenuar este encarecimiento se permita llegar, léase con las ayudas, que también hay todo un sistema de ayudas, a aquellas poblaciones o aquellos ciudadanos puedan acceder a ella. Pues vamos a hablar ahora precisamente de vivienda para los más desfavorecidos, de vivienda pública y también de la Unión Europea, que citaba el exdirector general de Vivienda de la Unión Europea, porque vamos a hablar de lo poco que se construye vivienda pública en España en los últimos años, también en Asturias, y cómo ese dato contrasta, Olaya, con lo que se construye de vivienda pública en otros países de la Unión. Vamos a ver todos estos datos que hablan por sí mismos, lo vamos a ver además con una gráfica. En 15 años, Asturias ha pasado de ofrecer algo más de 1.400 viviendas protegidas al año a 234, que fue el número de viviendas públicas promovidas en la región el año pasado. Verán en esta gráfica que el pico de estos 15 años está en el año 2009, entonces se construyeron 3.535 viviendas de promoción pública y que luego va bajando hasta llegar en el año 2013 a las cero, absolutamente ninguna vivienda de promoción pública ofrecida en Asturias ese año. Hay que recordar que en esta etapa, estos años, son lo peor de la crisis inmobiliaria, pero lo cierto es que en años sucesivos, cuando la economía y cuando el mercado inmobiliario se fue recuperando, no se llegó ni de lejos a alcanzar las cifras del pasado. Vemos que la curva evoluciona
prácticamente en plano. No se llegó ni siquiera a esas 300 viviendas anuales de promoción pública en Asturias. Fíjense que es casi 5 veces menos que ese pico que se alcanzaba en el año 2009. Llegado a este punto, nos preguntamos si esos niveles de vivienda social son similares a los de Europa. Así que traemos a esta mesa este otro dato. Según Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea, en España el 2,5% del parque público de viviendas son viviendas de promoción pública, mientras que la media de la Unión Europea prácticamente lo cuadriplica, está en el 9,3%. Si cogemos la lupa y vemos país a país, vemos muchas diferencias entre países europeos. A la cabeza, Países Bajos con ese 30% sobre el total de viviendas o Austria con un 24%, son los dos que están a la cabeza europea. Nosotros, en el caso de España, estamos a la cola, junto con Rumanía, Estonia, Croacia y Portugal. Vemos que oscilan entre el 1,5%, un 2%, 1,7% Estonia, 1,8% Croacia. En la otra arista queremos ver cómo se percibe que haya más vivienda de promoción pública en unos países que en otros. Así que nos vamos hasta Alemania, en donde la mitad por ciento de la población vive de alquiler. Aquí en España solamente un 30%. Estamos en contacto con Sergio Álvarez Fernández, informático de Infiesto, residente en Múnich, en una de las ciudades más importantes de Alemania desde hace 13 años. Sergio, ¿tú cómo percibes el mercado de alquiler, que has vivido durante muchos años de alquiler? ¿Cómo lo percibes en Alemania? Sí, hola, buenas. Pues en Alemania, sobre todo en las ciudades grandes como Múnich, donde estoy yo, Berlín, Stuttgart, tampoco está mucho mejor en comparación como España. Sobre todo en los últimos años aumentó mucho las empresas que vinieron y la población que busca vivienda. Por ejemplo, cuando vas a buscar tienes que llevar mucha documentación, muchas pruebas de salario, últimos meses. Cuando vas a las visitas, pues te ponen de estas visitas que son cada 15 minutos, van 3 o 4 grupos. No, puedes echar bastantes meses hasta encontrar algo. Y sí es verdad que aquí la mayoría está de alquiler, sí. Vemos, por lo tanto, que en el caso de Múnich están en una situación en donde es complicado acceder a esa vivienda de alquiler, pero ¿qué me dices de los precios? ¿Qué oscilan? Del alquiler, por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo antes, un piso de 75-80 metros puede estar entre 1.500, 1.600 y 2.000 euros en una zona no muy central, pero relativamente bien, sin ningún tipo de gastos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Múnich es una de las grandes ciudades de Alemania, que además el nivel de vida en Alemania es bastante más alto que en España. Un dato, el salario mínimo duplica el alemán al español, alcanza algo más de los 2.200 euros al mes. En cuanto a la vivienda de protección social, a la vivienda de promoción pública, desde tu punto de vista, por lo que ves a tu alrededor, ¿cómo está el acceso? ¿Es relativamente fácil y asequible? En Múnich sí es cierto que hacen un buen número, creo que sobre unas 3.000 al año, o por ahí ponen en alquiler, pero lo que comenta es que la necesidad sería de unas 10.000. Y, por ejemplo, las administraciones, cuando haces una solicitud, pueden llegar hasta 4 meses en tramitar la solicitud, y después, si estás en una situación normal, que no sea ninguna crítica ni nada, puedes estar esperando quizá 2 años hasta por una de esas viviendas de protección. Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos estos detalles desde Múnich, así que despedimos a Sergio Álvarez Fernández y damos paso de nuevo a la mesa de debate con todos estos datos sobre la mesa. Gracias, Olaya. Para seguir hablando precisamente de vivienda pública, porque los datos son espectaculares, aquí sí que no hay discusión. ¿Por qué ha desaparecido la vivienda pública del panorama? Y esto no solo pasa en Asturias, estos datos sirven para toda España. Bueno, yo creo que ahí habría que señalar a la política, ¿no? Yo creo que en los años después de la crisis alguien dio por hecho que no hacía falta, que tal vez en ese momento no hacía falta, pero ha tenido que ser un problema muy grande para que se hayan dado cuenta, como hemos dicho alguna vez, que han caído del guindo y ahora es un grave problema, ¿no? Yo creo que se tenía que haber empezado hace unos cuantos años atrás y bueno, pues como
han empezado muy tarde, no hay suelo, han tenido una empresa pública del suelo, no la han aprovechado para ese menester que se podía haber aprovechado como era la Sareb. Ahora han incorporado suelo de la Sareb a la empresa pública que han creado o que están creando, pero claro, o es suelo finalista o el problema, y lo decía en otra entrevista, las viviendas no van a crecer en los árboles, hay que construirlas y hay que desarrollar ese suelo, con lo cual, bueno, el problema se puede paliar un poco haciendo vivienda pública, como va a hacer el Principado pues este año pasado y este que va a venir, que han incorporado bastante presupuesto a ese capítulo, pero la realidad es que para solucionar el problema general para todo el mundo vamos a tener que esperar unos cuantos años, a no ser que igual que se hacen decretos para otras cosas, también se hagan decretos para desarrollar un suelo más rápido, ¿no? Que antes hablaba Jacobo del pragmatismo, yo creo que menos pragmáticos somos cualquier cosa, ¿no?, en este país. Bueno, ahora les pregunto por la vivienda pública, porque tenemos otro invitado que precisamente queremos hablar con él de vivienda pública, a ver si es posible que lo puedan oír nuestros contertulios a través de los altavoces para que vean, para que puedan escuchar lo que nos va a decir Daniel Sánchez, que es el director general de Vivienda del Principado, el actual director general de Vivienda, que tiene entre sus proyectos uno muy relevante, que es la construcción, en ello está, en licitación, de 400 viviendas públicas este año, a lo que se añadirían las 600 licitadas el pasado año, ¿no? Muy buenas noches, Daniel. Hola, muy buenas. Comentaba ese plan del Principado, bueno, pues, de construir 400 en 2025 y 600 ya los hicieron el año pasado. ¿Por qué ahora de repente tantas cuando venimos de años de tan pocas? Bueno, pues no creo que sea un año de tantas, sino que las comparaciones con el pasado no creo que sean las más adecuadas, ¿no? Yo creo que las políticas de vivienda han sufrido una gráfica de valle honda y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con una necesidad urgente de hacer vivienda y, bueno, pues aumentar esa oferta. Las cifras que yo daba eran 600 previstas para licitar este año, 400 este año, perdón, 600 ya se licitaron el pasado año. ¿El Principado cómo decide dónde licitar vivienda pública? ¿Dónde más hace falta en función de algunos criterios objetivos o donde tiene suelo disponible para hacerlo? Bueno, aquí hay varios factores, ¿no? Yo creo que los tres ingredientes para hacer vivienda pública es suelo, es presupuesto y es gestión. Y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que el mercado de la vivienda es un mercado peculiar, es un mercado complejo. Hay un desajuste muy grande entre la oferta y la demanda desde hace años atrás y evidentemente se profundiza también porque esa demanda no es lineal, ¿no?, a lo largo de la geografía asturiana, como es evidente, sino que se concentra donde hay actividad económica. Ahí es donde tenemos que nosotros, bueno, pues invertir y tener esos esfuerzos. Señor Sánchez, esta vivienda que está sacando el Principado, vivienda pública, es vivienda para alquiler, no para la venta. Sí, ¿no? Yo creo que la dinámica ya bueno, que viene atravesando este país ya desde la época de la dictadura, cuando teníamos, bueno, pues un ministro de vivienda, y yo siempre digo que los, bueno, pues los momentos políticos los definen muchas veces las frases, ¿no? O los poetas que las leyes, y decía José Luis Arrese que queremos una España de proletarios y de propietarios y no de proletarios, y de aquellos polvos también estos lodos, ¿no? Cuando el resto de Europa tardaba 30 años en hacer bueno, pues 6 millones de viviendas, aquí los hemos hecho en 15 años y tenemos las viviendas como las tenemos. Tenemos un parque también, bueno, pues descapitalizado. Vipasa llegó a tener 30.000 viviendas públicas, ahora mismo tenemos 9.500 y bueno, pues la demanda actual también es el alquiler asequible. Ya no es ese alquiler
de vivienda social que muchos ciudadanos tenían en el estereotipo de las clases más vulnerables, sino que hay que dar también una solución a esa clase trabajadora, a esas personas que día a día se levantan cada mañana para ir a trabajar, para hacer el bien y que no llegan, ¿no? Con las rentas que tenemos a día de hoy, no llegan, y tampoco esas rentas les permiten generar una capacidad de ahorro para poder optar a una hipoteca. Ahora mismo seguramente muchas familias podrían pagar una hipoteca con los tipos de interés a los que nos estamos enfrentando, pero no hay esa posibilidad de generar ahorro para poder dar esa entrada y acceder también a esa compra de la vivienda. Por lo tanto, tenemos que buscar un mecanismo que permita ese alquiler asequible a las rentas de la clase trabajadora y bueno, pues que permita generar también esa capacidad de ahorro y que en algún momento de la vida puedan decidir si compran o siguen de alquiler. Pues queríamos tenerla aquí esta noche para hablar de dos de los proyectos estrella de su departamento. El otro tiene que ver con también el alquiler, con sacar al mercado viviendas vacías, facilitando a los propietarios su alquiler. Es el programa Alquilamoste. Es un programa similar a uno que ya se aplica con bastante éxito en el País Vasco. Sí, correctamente. Evidentemente, cuando hablamos de aumentar la oferta, todos sabemos que la política de vivienda, bueno, pues es a medio y a largo plazo. La construcción de viviendas no es de un día para otro, como decía, hablaba ya que hay que empezar por el suelo y hay que seguir con los trámites burocráticos que tenemos y evidentemente el cronograma de una edificación que no es corto, pero también tenemos que implementar medidas a medio y a corto plazo, ¿no? Y ahí es donde intentamos buscar una pequeña colaboración público-privada con el propietario, porque hay que entender también la singularidad de los territorios. Aquí las segundas viviendas en Asturias no están concentradas en grandes fondos de inversión, sino que están concentradas en pequeños propietarios y queremos dar esa seguridad, ¿no? Que la administración sea el garante tanto para el arrendador como para el arrendatario. El arrendador pone en manos del Principado su vivienda y el Principado se asegura de que cobre una mensualidad que, viendo el ejemplo del País Vasco, quizás es menos de lo que cobraría en el mercado libre, pero al menos tiene la garantía de que lo va a cobrar todos los meses. Claro, si ahora mismo tenemos en cuenta de que el garante va a ser el Principado, la Administración Pública de la Autonomía, pues va a asegurar bueno, pues el derecho a través de un usufructo del cobro mes a mes de esa cantidad, evitamos el riesgo al propietario, también tenemos que atribuir unos costes y bueno, pues evidentemente sí va a haber un porcentaje por debajo de la renta real que tendría en el mercado, ¿no? Eliminamos el riesgo, por lo tanto también aseguramos la renta y ahí bueno, pues tiene que ir un poco compensado de una y otra manera. Pues estamos en esta mesa con Juan Fernández Pereiro, que fue director general de Vivienda. Yo no sé si quiere decirle algo a Daniel Sánchez, uno de sus sucesores, aunque no directo, porque ya han pasado muchos años. ¿Alguna recomendación? Sí, buenas noches. Saludarlo y desearle que nuevo rumbo y nuevo éxito para que seguro que lo que está haciendo lo va a hacer bien, porque tiene que impulsar precisamente nuevas propuestas con estos programas de vivienda que está ahora introduciendo, como es la novedad de un régimen concesional, como puede ser el sistema de promociones que están poniendo en marcha este año o cualesquiera otros, ¿no? Yo creo que todas las líneas que puedan darse para una mayor promoción pública, una mayor vivienda protegida, va a permitir introducir en el mercado vivienda para las familias más necesitadas y eso es un objetivo que debe tener cualquier gobierno que se precie y en este caso la Dirección General de Vivienda estará en ese empeño y hará bien en conseguir los logros para que todo un sistema de una panoplia de subvenciones, que además tiene que también ayudar a que quienes obtienen una línea de subvención, porque son merecedores de ella, lleguen a un acceso de una casa que en definitiva es un anhelo para jóvenes y para no jóvenes, por cierto, porque los jóvenes también son los que, como decíamos antes, los primeros necesitados, pero hay otras familias que también lo son y más concentrados en poblaciones donde están mayormente acusadas las necesidades. Yo creo que la comparación con Europa que hemos visto antes es una tendencia de largo plazo, lo decíamos antes, es un aspecto estructural que hay que mantener y sostener en el tiempo, porque además Europa tiene dos mundos, el occidental, que sigue siendo de gran vivienda social en Francia y en Bélgica y en Austria también, pero los países orientales que han tenido otros regímenes antes de la Unión. Por lo tanto, esto hace falta, no hay tampoco mucho secreto, con dinero en el presupuesto y con líneas de incentivo para poder hacer posible
nuevas promociones y que estas tengan los destinatarios que tienen que tener, los objetivos se consiguen. Las 10.000 viviendas que tiene el Principado hoy las tiene desde hace mucho tiempo, por lo tanto puede tener en los próximos años otras tantas, es decir, conseguir un parque público de vivienda del Principado de Asturias es deseable, porque además eso, en comparación con algunas comunidades autónomas, es un parque también muy alto, por lo tanto hace también en conseguir los logros que en adelante se puedan obtener en esa misma línea, y seguramente que los frutos se conseguirán y se estarán a la vista. Jacobo, Joel, ¿queréis hacer algún comentario al director general de Vivienda? Bueno, yo solamente comentar, primero, desear el mayor de los éxitos en la tarea, y segundo, hombre, yo creo que cuando se habla de políticas de vivienda, no sé si públicas, de vivienda asequible, por lo menos, protegida de alguna forma, tenemos que pensar no solamente en clases trabajadoras, en gente necesitada, sino que estamos pensando ya que las viviendas, como en el resto de Europa, se destinan también a clases medias prácticamente, a clases medias. Y aquí en España vemos la política de vivienda pública como algo casi, digamos, caritativo. No debería ser así. Tenemos que empezar a pensar, y con esas cifras que estamos viendo ahí, con esas cifras que estamos viendo, que hemos visto en el programa, si el alquiler medio en Oviedo, por ejemplo, son unos 8.000 euros, me parece que, perdón, 800 euros al mes aproximadamente, una hipoteca puede estar por ahí también aproximadamente, nos encontramos con que si un tercio, eso debe ser un tercio del ingreso de la familia tendría que tener unos ingresos 8 por 3 de 2.400 euros al mes aproximadamente. Cuando hablamos de gente joven o de inmigración, ahí estamos hablando digamos, de proporciones muy amplias de esos sectores de población. En una región donde el ingreso medio de las familias no llega a 40.000 euros y en la gente joven posiblemente sean 30.000 o menos. Entonces habrá que pensar un poco en dirigirse a otros segmentos de mercado. Ya sé que una cosa es lo deseable, lo urgente, y otra cosa lo importante, pero habrá que dirigirse a otros segmentos de población que no son solamente los más necesitados, sino que estamos hablando incluso de clases medias, ¿no? Para haceros una idea, con las cifras europeas, en Asturias creo que el parque de viviendas de 500.000 aproximadamente, si no me despisto, 400.000, medio millón, eso nos llevaría a que en Asturias nos harían falta aproximadamente 40.000 viviendas para estar en la media de la Unión Europea, viviendas públicas. Si no me despisto, y de acuerdo con los datos que daba hoy todavía, que salieron hoy o ayer en el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio, en Asturias hay 8.800 viviendas públicas. 8.800 viviendas públicas, y además con un retroceso de 1.000 y pico respecto a los que había hace 5 o 6 años. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, esto debe ser una política, como decía antes Juan Pereiro, yo creo que tiene que ser una política concertada con todos los partidos políticos, una urgencia nacional, una urgencia regional concertada entre todos los partidos políticos, y con una visión a largo plazo, de dotarnos de viviendas y con un colchón de viviendas que permita no solamente hacer frente a necesidades sociales, sino también, digamos, intervenir en los precios de la vivienda. O sea, prestar una necesidad social, pero también evitar que mucha gente tenga que irse a un mercado que está hipervalorado, y de esa forma, digamos, quitar presión al mercado de suelo. Por tanto, yo creo que desearía al director general la mayor ambición posible en este sentido, pero como él bien decía, hace falta suelo, que no tenemos demasiado, hace falta dinero, que creo que tenemos menos todavía, y la gestión yo estoy seguro de que tenemos toda la que es necesaria, sobre todo si nos esforzamos en modificar un poco la regulación vigente, ¿no? Pues Daniel Sánchez ha estado escuchando prácticamente todo el debate de la noche, y no sé si quiere añadir algo más a lo que acaba de escuchar, o alguna aportación más, señor Sánchez. Sí, yo plenamente de acuerdo también con Juan Pedro. Sin recursos no hay discurso, de eso yo creo que tenemos que dotarnos ahora mismo de esos recursos, que todos sabemos que cuestan, ¿no? De alguna forma, incluso para las medidas indirectas, como estos programas que avanzamos anteriormente, el Alquilámoste, o directamente a aumentar esa oferta de vivienda pública. Y yo con Jacobo, bueno, creo que una diferencia de concepto. Para mí, clase trabajadora puede ser cualquiera de mis compañeros de la administración que, como bien decías, situabas en esos 2.400 euros, esos 800 euros, para mí esos sigan siendo clase trabajadora. Seguramente donde tenemos la diferencia es en el concepto, ¿no? Que para mí esos no somos clase media. Pues agradecemos a Daniel Sánchez, director general de Vivienda, que haya estado con nosotros esta noche en este primer programa de La Otra Arista. Vamos a entrar en la última parte del programa, vamos a dedicarlo a los jóvenes. Agradecemos también a Juan Fernández Pereiro, que haya estado con nosotros hasta ahora, que hemos hablado con uno de sus sucesores, como exdirector general de Vivienda que fue. Y como digo, vamos a hablar ahora, Laia, de los jóvenes, y vamos a hablar de un problema, vas a hablarnos ahora en este instante, de un problema en concreto que afecta en casos extremos a jóvenes y sobre todo a inmigrantes, el sinhogarismo. Sí, así es, Nacho.
hecho. Los datos corroboran que en los últimos años cada vez son más los jóvenes de entre 18 y 30 años que huyen de una situación de sinhogarismo y que buscan ayuda. Nosotros hemos hablado con dos mujeres que viven en uno de los pisos con los que cuenta el albergue Covadonga en Gijón. Mayel Gutiérrez, de 29 años, llegó hace 6 a Asturias con su familia desde Venezuela, pero todo se torció. La otra joven, de 22 años, lleva desde los 17 buscando una oportunidad para asentarse y tener su propio hogar. Por ahora ni siquiera ha logrado tener un trabajo. Ella no ha querido mostrar su rostro por miedo al estigma social. Así nos cuentan su historia. Cuando en tu casa la situación no es, hay maltrato y eso, pues evidentemente ahí no puedes estar, tienes que salir. Y dormí en una casa abandonada que no tenía luz, pero bueno, sí tenía agua. Éramos 2 mujeres y 2 hombres y cada uno en su habitación, alguno trabajaba, pero estaba ahí porque no podía permitirse igual una vivienda. Yo de aquellas pues como que estaba tan metida en mí que no quería saber nada del mundo, me encerré en mí misma. Cada vez hay más juventud y cada vez hay más gente en la calle, porque está todo muy mal. Porque hoy te dicen estudia, 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 pero sí, por más que estudies a veces tampoco encuentras trabajo. Hice jardinería, costura, hice también un curso de multisección de dependienta para supermercados y ahora estoy haciendo un curso de limpieza y bueno, tirando con lo que se puede. Lo que me pasa es que me piden experiencia de 1 año o más de 1 año o 2 años y claro, yo no tengo esa experiencia, pero tampoco me dan la oportunidad. Hay cosas que el ser humano pues necesita, así como la ropa y eso, y pues claro, hay cosas que el Estado no puede cubrir porque igual no hay dinero y eso es entendible. Lo importante es el techo. Es el techo, que tengas tu ducha, a ti no te puede faltar la cama, el techo, la ducha, lo más básico. La situación política estaba muy complicada, la economía muy compleja. Para mí pues se me abrió un mundo de posibilidades aquí. Vinimos como con, digamos, un colchón financiero. Como vinimos en pandemia, absolutamente todo lo que teníamos lo habíamos perdido y quedamos en situación de calle. Lo único que nos quedó fue alquilar con un poquito que nos quedaba un trastero y básicamente nos tuvimos que acostar en un trastero en colchones inflables. Fue complicado porque nunca nos vimos en esa situación y tocó pues afrontar la situación y pensar que algo mejor iba a venir. Entonces fue cuando recibí la oportunidad del proyecto de Future & Co. Me di cuenta que con 1 año no iba a... que no se puede, con 1 año no se puede resurgir. De dependienta, de cajera, de promotora, lo que ganaría no compensa lo que vale el alquiler de un piso y los requisitos que dan para poder obtenerlo. Entonces es como estar en bucle. He mirado por internet y como que montándome una película en la cabeza y cuando vaya a alquilar tal, pero entonces veo los precios y digo, bueno, a ver, algún día se podrá. Para hablar de la juventud y la vivienda está con nosotros esta noche Claudia Lera, que es la presidenta del Consejo de la Mocedad de Asturias. Claudia, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta decís, ¿en qué lugar situarían los jóvenes el problema de la vivienda? ¿1, 2 o 3? Supongo que pues ahí están, ¿no? Tiene buenos competidores ahora mismo, pero yo creo que el 1 se lo lleva el tema de la vivienda porque al final hay un tema muy transversal que toca muchos otros palos. Si no puedes tener una vivienda digna y te ves obligado a con 25, 26, 27, más de 30 años estar compartiendo piso o siguiendo en casa de tu familia en caso de que puedas estar en esa casa, pues hay muchas otras cosas en tu vida que se ven perjudicadas, como la idea de formar una vida independiente, tu bienestar emocional y luego también pues toca el tema del trabajo que va muy de la mano de la precariedad de la vivienda, va muy de la mano de la precariedad laboral a la que nos enfrentamos la gente joven ahora mismo. O sea, es un problema que tiene varias derivadas, tiene varias consecuencias. Se tarda más en salir de casa, se puede renunciar a lo mejor a promoción laboral por no poder salir de casa y marcharse a otra ciudad. Es un problema grave, que yo no sé si el Consejo de la Mocedad es un asunto que sale recurrentemente en las reuniones. Sí, en el Consejo de la Mocedad la verdad que es uno de los temas que tenemos como prioritarios, porque al final sabemos que hay una de las principales necesidades que tiene la Mocedad asturiana, entonces tenemos que pelear por ello y hablar mucho de ello. Entonces uno de los temas que más estamos hablando precisamente por eso, porque ya no es solo la imposibilidad que nos estamos viendo las personas jóvenes acceder a
a una vivienda con solo un 17% de la población joven emancipada ahora mismo en Asturias, sino que luego eso deriva en muchas otras cosas que vemos que están perjudicando muy gravemente a la salud, ya no solo física, sino también emocional y mental de las personas jóvenes. Las políticas de vivienda para los jóvenes deberían poner el acento en el alquiler, dado lo lejos que están muchos jóvenes de poder comprar un piso. Sí, yo creo que ahora la compra del piso no hay algo que la gente joven tengamos en la cabeza porque lo vemos como un objetivo inalcanzable ahora mismo. Tendríamos que invertir 3,3 años de nuestro salario neto anual para poder pagar solo la entrada de la compra de un piso. Entonces ahora mismo eso ya no hay un objetivo que nosotros tengamos, así que nosotros sí que defendemos mucho la necesidad de poner en marcha políticas públicas que defiendan el alquiler, un alquiler digno, un alquiler asequible para una persona joven y que no tengamos que invertir, como ahora mismo, el 65% de nuestro salario, teniendo en cuenta que estamos en el salario medio de las personas jóvenes, que tampoco suele ser el caso porque vemos mucha gente que está por debajo del salario medio, entonces tiene que ir por el alquiler, que no podamos invertir más de un 30% de nuestro salario en el alquiler, porque si no es que no podemos desarrollar una vida plena. Si tenemos que dedicar ese 65 más otro 10% de suministros, un 75% de nuestro salario en el alquiler, no nos queda margen para poder vivir. Jacobo, como sociólogo, ya no solo es un problema social, podríamos hablar de un problema generacional. Es un problema generacional. De todas formas, hay que pensar que en España las crisis de vivienda son recurrentes. Yo siempre recuerdo la película El Pisito, de Ferrer y tal, no sé si la conoces, pero es una película del año 50 y tantos, donde se habla justamente del problema de la vivienda, y con mucho humor negro, retrata la forma en que unas personas, una pareja, José Luis López Paz, que no creo quién es la actriz que la acompaña, solucionan el problema de la vivienda. Digamos que efectivamente hay un problema generacional. Hay un dato que yo creo que es muy relevante, ¿no? Y es que desde 2008 para acá los ingresos que más han crecido, los hogares cuyos ingresos han crecido más, son los hogares de personas jubiladas, de personas mayores de 65 años, que ha crecido, no recuerdo cuánto ahora, pero como un 30% aproximadamente en términos reales, descontando la inflación. Y sin embargo, si nos vamos a los hogares jóvenes, las personas jóvenes que logran emanciparse, tienen unos salarios que están aproximadamente un 25% por debajo en términos reales de los que había en 2008. Es decir, si la vivienda está ya en precios parecidos a los que había en 2008 y la gente joven tiene un 25% menos de salario de lo que tenían hace 15 años, pues lógicamente lo tiene muy complicado para acceder al mercado de la vivienda, y sobre todo con un mercado laboral que, pese a que está creciendo, sigue siendo muy estrecho todavía y que no proporciona trabajo a todos los jóvenes, ni en Asturias ni fuera de ella, ¿no? La precariedad laboral es una evidencia. Sin embargo, Joel antes hablaba de la falta de mano de obra en un sector como la construcción, que tradicionalmente ha sido un sector que tiene buenas condiciones laborales y buenos salarios. Bueno, yo ahí me sorprende un poco que Jacobo nos diga que no incorporamos a todos los jóvenes que hay ahora mismo parados. Yo creo que hay, los jóvenes no están pensando en el sector de la construcción, por ejemplo. Ella me corregirá si ya no soy tan joven, entonces, pero yo creo que ya no piensan en este sector. Es verdad que cuando te acercas a ellos y les das la oportunidad, te sorprenden porque siguen teniendo las mismas inquietudes que yo tenía, ¿no?, cuando era joven, pero no hay, bueno, pues queremos ser otras cosas, otros trabajos. La construcción ha cambiado muchísimo, pero no deja de ser un gimnasio permanente, ¿no?, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o hasta las 5 de la tarde, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a estar a la intemperie, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de esfuerzo, y a pesar de que yo creo que es un sector que paga bien, pues tampoco es que nosotros tengamos, y ya no hablo tanto como empresa, sino como Fundación Laboral de la Construcción, te puedo decir que nos cuesta muchísimo llenar los cursos. No encontramos gente para hacer cursos. Con lo cual ahí, bueno, pues yo creo que es de donde yo saco esta conclusión, ¿no? Lo que sí hay es un desajuste, parece que hay un desajuste bastante grande entre, digamos, la formación de los jóvenes y lo que ofrece el mercado laboral. Digamos que hay sectores como la hostelería, como la construcción,
o la informática, curiosamente, donde parece que hay escasez de gente para trabajar y sin embargo sobra muchísima, digamos que falta trabajo en otros sectores. A lo mejor tenemos que plantearnos, y otra derivada posible, el sistema formativo en España, que a lo mejor estamos educando o formando gente para sectores que no existen o que no tienen una carga de trabajo suficiente, ¿no? Digamos que, claro, esto nos está llevando ya por caminos, por derroteros extremadamente complejos, creo que se nos escapan un poquito. Estamos saliendo. Y que no, eso da para otros debates posteriores, ¿no? Pero efectivamente son todo cosas interrelacionadas. Claro. De hecho, Claudia lo ha dicho, el problema es los bajos salarios dificultan el acceso al mercado del alquiler, ya no hablo del de la compra, ¿no? Hay un aspecto novedoso en todo este problema que no hemos tratado y que ahora que está aquí Claudia Lera, la presidenta del Consejo de la Mocedad, sí que me gustaría tratar. Y es que hemos visto en los últimos meses algo que no habíamos visto nunca, que es ciudadanos en la calle manifestándose por la vivienda. Eso da una idea del problema que tenemos. Sí, creo que eso lo deja bastante claro y también que no es solo un problema que tengamos la gente joven, sino que hay un problema intergeneracional, que cada vez hay más franjas de edad, más personas que no están pudiendo pagar su alquiler, ya no acceder a una vivienda, sino mantener la vivienda que tenía hasta ese momento porque se están subiendo mucho los precios. Entonces, creo que esta movilización social que está habiendo en torno a la vivienda lo que pone en el debate político y que hay que hacer algo ya, que no hay algo que un grupo social pida o reclame, sino que hay algo que gran parte de la sociedad está reclamando y está pidiendo porque está afectando a cada vez más personas y no va hacia atrás, sino que sigue hacia adelante. Entonces el problema cada vez se sigue agravando más y si no se tomen las medidas ya, pues no sé hasta qué punto vamos a llegar. En todas estas protestas, Joel, el constructor se siente un poco injustamente tratado, es decir, objeto de la ira, como si fuera culpa del constructor solo. Yo creo que no. No, yo no me siento ofendido porque la culpa... es compartida. La culpa es compartida, no es nuestra, para nada. Quiero decir que el problema de la vivienda, lo hemos dicho en la primera parte del letal, no se ha hecho política de vivienda, no tenemos suelo, hemos dirigido la sociedad hacia tener carrera universitaria y no hemos dirigido a la sociedad para darte de alta autónomos y ser camionero o ser palista. Quiero decir, yo no me siento para nada, o no nos sentimos para nada culpables de esto. Nosotros hacemos lo que podemos, podríamos hacer mucho más, muchísimo más de lo que estamos haciendo, podríamos construir más, pero no tenemos dónde. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y vamos a hablar ahora de un concepto que seguro que muchos de ustedes han escuchado porque en los últimos tiempos se habla mucho de él, de zonas tensionadas, lugares de las ciudades o concejos, municipios en los que por razones diversas resulta complicado acceder a una vivienda, más complicado que en el resto, Olaya. Vamos a ver tanto la definición como cuáles son las propuestas de zonas tensionadas. Asturias cuenta con 2 informes de vivienda tensionada, el que ha hecho la Universidad de Oviedo y el encargado por el Principado. Hay que aclarar primero que tensionada, esta palabra a la que tanto recurrimos, como estamos diciendo en la otra arista, se refiere a que no hay oferta suficiente de vivienda asequible para la población, con lo cual no tenemos en cuenta en este caso 2 variables, precios de la oferta y los ingresos de las familias, esa renta familiar. Simplificando, las principales diferencias entre ambos informes es que el del Principado analiza distritos y aunque da precios de alquiler por esos distritos, la renta que tiene en cuenta es la de todo el concejo. Por ejemplo, la renta media de Oviedo para acceder a las viviendas de la zona norte, por ejemplo, del área de la Corredoria. En cuanto al informe de la Universidad de Oviedo, desmenuza más el territorio y analiza las llamadas secciones censales, que son unas áreas mucho más pequeñas y que tiene en cuenta además la renta de cada zona censal. Digamos que analiza, siguiendo con el ejemplo de Oviedo, analiza el precio de la zona norte de la Corredoria con la renta de los residentes ahí en la Corredoria. La conclusión es que las zonas tensionadas de uno y otro informe no tienen nada que ver. Vamos a poner ejemplos. Según el Principado, Gijón es todo ello zona tensionada. Lo vemos marcado todo en azul, todo coloreado como zona tensionada. En cambio, para la universidad, zonas tensionadas en Gijón están principalmente en los barrios y en el sur y el este, en el caso de Montevil, Tremañes o La Calzada, los barrios de menos poder adquisitivo. Este esquema lo vemos también en el análisis de Oviedo. Para el Principado
prácticamente toda la zona urbana es tensionada, lo vemos de nuevo coloreado, mientras que en el caso de la universidad señala el grueso de las zonas tensionadas en los barrios de la periferia. Ahí vemos barrios como, por ejemplo, bueno, pues algunos de ellos con rentas más bajas, como puede ser Teatinos o Ventanilles. Aquí tenemos que aclarar que esta diferencia de criterios es posible porque la definición de zona tensionada es muy poco concreta y está abierta a interpretaciones. En la otra arista nos parece interesante ver el porqué de estos criterios y para ello contamos con Elena Lasarte Navamuel, coautora junto con Enola Álvarez Fernández del informe de la Universidad de Oviedo. Así que, Elena, muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa, acompañarnos en TPA. En el caso de la Universidad de Oviedo, ¿por qué elegisteis el criterio que habéis elegido para hacer vuestro informe? Bueno, no es que no elegimos a priori ningún criterio, es simplemente fruto de la curiosidad que nos caracteriza a los investigadores, ¿no? Detectamos ahí un poco una inconcreción en la definición de área tensionada y, bueno, como nosotros, pues mi grupo de investigación, Regiolab, estamos acostumbrados a trabajar con datos a nivel municipal, a nivel lo más desagregado posible, a medir diferencias, ¿no?, entre territorios, pues nos suscitó esa curiosidad de, bueno, esto no está muy bien definido y según qué medida de renta utilices y según qué unidad espacial uses, puede que salgan unos resultados u otros. Y efectivamente salió así, pero nosotros no sabíamos lo que iba a salir, nosotros simplemente intuimos. Se intuye, bueno, pues porque cuando tú trabajas en temas de desigualdad, tú sabes que esas medidas medias, ¿no?, la renta media, el salario medio, pues no funcionan bien para medir desigualdad y sobre todo para aplicar pues políticas progresivas, ¿no? Y nuestro miedo era de que, bueno, que se pudiese convertir en función de la medida de renta que aplicaras, que se pudiese convertir efectivamente en una medida regresiva, es decir, que favorezca a las rentas más altas. Y bueno, ese fue el origen, ¿no?, del estudio. Y efectivamente, bueno, pues la discrepancia viene fundamentalmente en la medida de renta que tú consideres para medir el área tensionada. Vosotros habéis elegido, por lo tanto, la renta más concreta, ¿no?, de esas zonas censales. Comentabas que os encontrasteis con este problema de que zona tensionada no estaba bien definido. Efectivamente, vemos que los informes no tienen que ver unos con otros según este criterio. ¿Cómo crees que se tendría que definir zona tensionada, o cómo lo creéis desde Regiolab, desde la Universidad de Oviedo, para que este criterio sea uniforme y que no esté abierto a las diferentes interpretaciones de administraciones o de grupos de investigación? Bueno, yo creo que la forma de definirlo, hay que fijarse un poco en la evidencia empírica que haya. Por ejemplo, en España tenemos la suerte de que tenemos evidencia con el mercado inmobiliario de Barcelona. Barcelona lo lleva aplicando desde 2021, entonces sí que tú puedes medir, explorar y medir, bueno, pues qué problemas puede haber en la aplicación de esa ley. Y luego, bueno, pues explorando lo mismo que hemos podido hacerlo nosotros con los datos disponibles, bueno, pues hacer un poco un estudio más profundo de cómo pueden cambiar los resultados en los distintos territorios. Bueno, a ver, yo sospecho que lo que pasa en Asturias va a pasar en Madrid, va a pasar en Cataluña, va a pasar en todas las regiones, ¿no? Y es simplemente, bueno, pues profundizar un poco en la aplicación de la ley y afinarla más, definir un poco mejor el concepto de renta que se va a aplicar y el ámbito geográfico. Pues muchas... Bueno, al margen ya de otro tipo de definiciones más jurídicas que se escapan a mí. Yo soy economista, entonces se escapan un poco a mi alcance, ¿no? Pero bueno, definiciones sobre todo quien tiene capacidad, ¿no?, para aplicar o para definir esas áreas tensionadas. Pero en lo que a mí me atañe, que es en el término económico, bueno, pues un poco explorando un poco más a fondo y yo creo que eso no se ha hecho porque ha sido una ley fruto de la prisa, por el timing, ¿no?, en el que se aprobó la ley. Bueno, pues había otras prioridades más que afinar esa ley.
Pues muchas gracias, Elena Lasarte Navamuel, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, con todos estos datos, con esa necesidad de definición de lo que es una zona tensionada. Hay muchas diferencias, queda pendiente también, por ejemplo, qué fuentes se aplican. Bueno, pues con todos estos datos devolvemos el debate a la mesa, Nacho. Gracias, Olaya. Pues ya estamos terminando. Estaba yo oyendo lo de las zonas tensionadas, Claudia, y pensaba, para los jóvenes todos son zonas tensionadas, ahí no hay diferencias. ¿Es una herramienta útil esto de declarar zonas tensionadas, en zonas en las que hay que aplicar una serie de medidas extraordinarias para facilitar el acceso a la vivienda? Nosotras creemos que sí, porque el declarar zonas tensionadas trae consigo unas cosas que nos beneficiarían, no a todas las personas. Por ejemplo, la posibilidad de limitar el precio del alquiler, que es algo que ahora mismo no se puede hacer si no es zona tensionada. En el caso de las zonas tensionadas sí que se pueden establecer unas pautas de límite, que es algo por lo que desde el Consejo de la Mocedad abogamos que tiene que pasar la solución de este problema, poner límite a los precios y que no se pueda seguir especulando y subiendo los precios indefinidamente. Entonces, la declaración de zonas tensionales sí que facilitaría en este problema. Entre otras cosas, hay zonas tensionadas porque son zonas en las que mucha gente quiere ir a vivir. Antes del programa, Jacobo decía, hay zonas en las que no quiere la gente ir a vivir y es más barato ir a vivir. Bueno, o sea, que el problema es que las zonas tensionadas, vamos a ver, bajo mi punto de vista, estamos hablando del mientras tanto. Es decir, ¿qué hacemos mientras no tenemos viviendas? Porque las viviendas tardan en producirse 2, 3, 4, 5 años. Y estamos empezando a producirlas desde el año pasado aproximadamente. La ley de vivienda tiene 2 años, se aprobó en mayo de 2023. Entonces, a mi modo de ver, el problema es que estamos actuando más sobre los efectos que sobre las causas. Y estamos intentando controlar los precios y todos los estudios que se hacen sobre el control de precios, de forma directa o indirecta, lo que hacen es que pueden hacer bajar el precio medio o los precios máximos, pero sin embargo hacen subir los precios de la vivienda más barata, con lo cual no tengo muy claro que eso beneficie a la gente joven, el control de precios, ¿no? Por otra parte, está haciendo el concepto de zona tensionada. Hablamos de zona tensionada, pero claro, la zona tensionada lo que dice es que es zona tensionada aquella donde la población tiene que pagar, la población que reside allí tiene que pagar más de un 30% de sus ingresos por una vivienda, por el alquiler de una vivienda en este caso. Vamos a ver, primero, las zonas tensionadas, yo tengo dudas de que por la forma en la que funcionan, tengan resultados prácticos. ¿En qué sentido y por qué lo digo? Porque lo que establecen son unos topes, pero a cambio de unos incentivos fiscales, ¿vale? Es decir, no sé cómo están los datos en Oviedo exactamente, o en Asturias, pero imaginaos una vivienda, tienes una vivienda por 1.000 euros y la quieres alquilar a 2.000, porque el mercado te dice que puedes alquilarla a 2.000. Eso no te compensa para nada, la deducción fiscal que puedes tener no te compensa para nada la pérdida que vas a tener con la subida del 5% o la disminución con un 90% disminución del 5% que da derecho a un 90% de deducción en el IRPF por la renta de la vivienda, ¿no? Bajo mi punto de vista, no son incentivos adecuados. Y bueno, vamos a ver qué resultado tienen, pero a mi modo de ver, ya digo, que creo que no es la solución. Habría que ir más por la regulación de las viviendas turísticas, que es una cosa que ha surgido de repente y cualquiera que tenga una vivienda puede hacer un negocio turístico como si fuese un hotel y quizá en competencia desleal con los hoteles, sin más. ¿Por qué no regulamos primero el mercado turístico, que es un 15% del mercado de vivienda en Asturias en este momento, y dejamos los alquileres, digamos, más o menos libres, que a lo mejor conseguimos más rebajas de precios que no de la otra forma, ¿vale? Por otra parte, tenemos además que las zonas tensionadas están aplicando, a mi modo de ver, de forma discutible, y el informe de la universidad lo deja ver. ¿Por qué? Porque se utiliza efectivamente la renta media de las ciudades. Primero, la ley lo que dice, describe, la ley de vivienda, ¿cómo es? La ley de derecho a la vivienda, dice que tiene que ser un 30% de la renta media de los hogares, la renta media. ¿Por qué no utilizamos la renta mediana? Porque la renta mediana es más indicador, la renta mediana la que nos deja 50% de los casos por arriba y otro 50% por debajo. Y la renta mediana es mucho más baja que la renta media, ¿vale? Porque bueno, por la forma de la curva es una curva muy larga, una recta muy larga, con rentas muy altas, pero luego los salarios se concentran en la parte más baja, digamos, del eje, ¿no? Por lo tanto, ya por ahí empezamos a regular en ese sentido, ¿no? Y segundo, la aplicación que está haciendo en Asturias es, ya digo, como mínimo discutible, con rentas para todas las ciudades, para toda la ciudad. Oiga, si vamos parte por parte, lo que nos sucede, como bien explicaba antes Olaya, explicando el informe, es que se nos invierten las zonas tensionadas. Lo que no tiene sentido es en Oviedo o en Gijón,
Gijón, nos aparezca La Arena o nos aparezca la Avenida de Galicia como zonas tensionadas. Oiga, los señores de ahí no tienen problema para pagar la renta. Y sin embargo, un barrio crítico, en el caso de Oviedo, como es Pumarín, aparece como zona no tensionada. Que es que entonces no vamos a regular a la gente que trabaja, que vive en la Avenida Galicia, vamos a regular los precios y no solo vamos a regular a la gente que vive en Pumarín, que es una zona crítica de Oviedo, donde hay unas bolsas de pobreza bastante notables. A lo mejor tenemos que dar una vuelta a esto, porque ya digo que partimos de una serie de errores de concepto, a mi modo de ver, concatenados, que lo que van a hacer va a ser crear incluso a lo mejor efectos perversos en el mercado del alquiler de vivienda, ¿no? Bueno, pues tenemos que terminar. Les pido una reflexión de futuro. Yo una vez leía a Joel decir que, y antes más o menos lo insinuó, entre que se empieza a tramitar un suelo y se construye una vivienda pasan 10 años. Cualquier medida que se aplique ahora en España para tratar de mejorar este mercado va a tardar 10 años en notarse. Yo creo que, bueno, yo lo llevo diciendo muchísimos años. Me gustaría contestar un poco a lo que decía antes nuestra compañera. Yo creo que cualquier intervención en el alquiler está más que comprobado que produce el efecto contrario. Con respecto a la zona tensionada, yo creo que para opinar de ella hay que esperar 5 años, porque la acaban de poner, no sabemos el resultado que va a tener. Y una de las medidas que es medir que ha subido 3 puntos con respecto a los últimos 5 años. Venimos de una crisis de caballo, ¿no? Quiero decir, el número de viviendas... sí, tiene 3 puntos porcentuales en los 5 años anteriores, pues ya se declara zona tensionada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que medir más largo, pero bueno, soluciones, de verdad, unas medidas pragmáticas, algo que genere una bolsa de suelo rápido, algo que nos permita construir vivienda rápida, asequible, protegida y libre, pero que no andemos peleándonos por los suelos, porque eso hace que el mercado se distorsione totalmente. Claudia, para que los jóvenes no se hagan mayores esperando una vivienda, ¿soluciones ya? ¿Cuáles? Pues nuestra solución pasa por lo que comentaba antes. Nosotros creemos que hay que poner freno a esta especulación de la vivienda, no podemos dejar que sigan subiendo los precios, porque si tenemos que esperar a que se construya vivienda pública, la solución principal tiene que ser un parque público de vivienda fuerte, de vivienda joven fuerte, pero eso ya a largo plazo. Lo tenemos ahora con los pliegos de perito que ya están en marcha, pero que se anunciaron en 2021 y previsiblemente se va a poder entrar a vivir en 2026. O sea, una persona que cuando se anunciaron los pliegos de perito era joven, en 2026 ya no lo va a ser. Entonces, la espera a esa construcción de vivienda pública y una medida a largo plazo, y estamos viendo que la gente joven necesitamos soluciones ya. Entonces nuestra parte pasa por eso. Creemos que también iniciativas como puede ser la de Alquilamoste del Principado son iniciativas muy positivas que fomenten la colaboración público-privada para defender esas viviendas y promover que esas viviendas que están vacías en Asturias, que son por desgracia muchas, se puedan poner en el mercado y a un precio asequible. O sea que por esa parte sí que nosotros creemos que hay una iniciativa muy buena y que puede ayudar a paliar un poco esta situación que está ahora mismo sobre la mesa. Jacobo, brevemente, una reflexión sobre el futuro. Bueno, la reflexión final sería, primero, acuerdos políticos de profundidad y a largo plazo, como decía antes Juan Pereiro, y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, y que tengan una continuidad. Segundo, yo trabajaría con los alquileres turísticos. Tenemos una cantidad en un mercado que está completamente descontrolado, hay estimaciones, pero no sabemos cuánto es, y yo creo que habría que trabajar con ese mercado. Segundo, políticas que incentiven la puesta en el mercado del alquiler, que al propietario le hagan el alquiler atractivo. Programas como el de Alquilamoste podrían ser una opción, en el País Vasco están funcionando programas similares, pero son muy pequeños, son programas muy pequeños, y eso ya está en parte funcionando a través de Vipasa en ese momento. Harían falta programas mucho más potentes, ¿no? Y, por supuesto, reformas en la legislación, en la regulación de todo lo que es el mercado de suelo, de forma que permita producir suelo y levantar viviendas, y además con tecnologías que permitan hacerlo en vez de en 2 años, en 1 año a ser posible, y lo más rápido que pueda ser para satisfacer la necesidad de capas inmensas de la población, que puede ser un 30% de la población, que en este momento no pueden acceder a una vivienda digna. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a los 3, y de aquí salen temas para otro posible programa, efectivamente, por ejemplo el de los alquileres turísticos. Gracias y muy buenas noches a los 3. Y gracias también a todos ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en esta primera edición de La Otra Arista. La próxima semana volvemos con otro asunto de actualidad. Buenas noches.